Lo que no crees, no lo creas. Cuando tú estás trabajando en excelencia, siempre vas a querer exceder lo que la gente está esperando. Solamente cuando estás en el límite, en el borde, en el punto donde ya dices no más, es allí donde vas a dar un cambio. Este mundo es de los que hacen, no de los que piensan. Que el conocimiento es continuo, que el aprendizaje es constante, que tú nunca vas a llegar a un punto donde digas ya aprendí todo, porque en el momento que consideras que ya aprendiste todo, cierras la posibilidad del crecimiento. Cuando uno tiene un pensamiento claro de lo que quiere, las cosas se alinean y van a suceder. No mires solamente el resultado, mírale la vida. Bienvenidos a su canal de bienes raíces con Valdemar Birdman, el broker. Comenzamos. Señores, bienvenidos una vez más a su podcast Valdemar Birdman, el broker. Hoy, como es costumbre, tengo un súper invitado, nada más y nada menos que el señor Carlos Leras. El señor Carlos Leras es hipnotista, es conferencista y mentor. Y hoy vamos a conversar sobre sus inicios, sobre las dificultades que ha tenido que sobrepasar a lo largo de su transformación y, por supuesto, vamos a estar hablando de algunas enseñanzas que nos va a dejar para aplicarlas en nuestro negocio. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Valdemar, por la invitación. De verdad que es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, vamos a darle valor a tu comunidad y a contarles un poco sobre quiénes somos y qué hacemos. Carlos, la primera pregunta que te tengo es, ¿cómo era tu vida antes de ser conferencista? Una vida normal, una vida común, una vida como el 90% de las personas haciendo lo que se tenga que hacer para sobrevivir. Cuando llegué a este país, yo considero que hubo un antes y un después. Antes de venirme para acá, en nuestros países creo que las cosas eran diferentes. Todos podíamos ser empresarios. Cualquier negocio que sacabas adelante te producía dinero, no tenías que preocuparte mucho. Cuando llegamos aquí, las cosas cambian y aquí nos encontramos una realidad distinta. Hay otros gastos, otras responsabilidades. Y pues como todos, comencé haciendo Uber, comencé trabajando en construcción, part-time, full-time, lo que saliera para poder sobrevivir en aquellos tiempos. Pero fíjate lo interesante, que así como muchas personas, también sabía que había algo más, porque siempre sabemos que hay algo más, que tú puedes lograr muchas más cosas. Así es. Y fíjate que hoy o ahora estoy diciendo que tú eres conferencista y la gente creerá de repente que tú naciste con un talento especial, pero a mí me contaron, me contaron algo. A mí me dijeron que tú no tenías temor de hablar en público. No, yo tenía una fobia a hablar en público, yo no podía hablar en público. Para contarte una anécdota, en una cena familiar donde estaba solamente mis hijos, mi esposa, mi abuela, mi mamá, o sea, una cena íntima, y mi abuela decía, por ejemplo, ok, tú eres el dueño de la casa, tienes que decir unas palabras. Y yo no alcanzaba a decir ni siquiera, o sea, nada. Yo lo máximo que decía es buen provecho. No podía hablar. Era una sensación, tal como se define la fobia, es una sensación incontrolable o desproporcionada, una reacción desproporcionada ante un evento o ante una situación. Para mí no solamente me congelaba al hablar en público o de pensar en hablar en público, sino que simplemente el cuerpo no respondía. Era pánico, era que me congelaba. Tú reconociste esa, digamos, esa debilidad en ti, que tenías esa fobia. Supongo que fue que la reconociste y tomaste la decisión de hacer el cambio. Fíjate lo interesante, como muchas personas, cuando nos encontramos con una limitante, con una fobia, un miedo, pensamos que es normal. Pensamos que tener esos miedos o tener esas limitaciones es simplemente parte de lo que eres. Y no es así. Necesitas entender, y por eso la importancia de los mentores, que los miedos y la fobia se pueden superar, que tú puedes ir más allá de eso. Irónicamente, todos los mentores con los que he trabajado, de cierta u otra forma, me han dicho, las grandes cosas están del otro lado del miedo. Eso que te limita, eso que te frena, probablemente es el camino que debes enfrentar para lograr grandes cosas. Gran frase esa. Pero algo sucedió en tu vida, ¿verdad? Te conseguiste con alguien, algo sucedió que lograste dar ese paso, superar, en este caso, pues, una fobia, pero no solamente superaste esa fobia, sino que desarrollaste habilidades que te colocan hoy en una posición completamente diferente. Cuéntame un poco de qué fue eso que sucedió. Fíjate, haciendo Uber,
yo sentía que algo, siempre hay una intuición que te da esa guía y te dice, hay algo más para ti. Yo en ese tiempo empecé a ver videos en YouTube de crecimiento personal y me tropecé con una publicidad que decía, aprenda a leer 10 libros en una semana, un curso. Yo automáticamente dije, si yo me leo 10 libros en una semana, me hago millonario. O sea, ese era mi pensamiento. Me inscribí en el curso con mucho esfuerzo y realmente ese curso transformó completamente mi mentalidad. ¿Por qué? Porque en el primer momento, el primer día, la persona que daba el curso, facilitadora, es hipnotista, profesional. Y ella, para podernos enseñar las capacidades reales que tiene nuestra mente, lo primero que hizo fue hipnotizar a una muchacha, o sea, delgada, la colocó entre dos sillas en un estado que se llama catalepsia. Ella estaba rígida sobre esas dos sillas y sobre ella colocó una persona como de mi contextura. O sea, ver esa imagen de alguien que fisiológicamente no debería poder soportar con tal rigidez ese peso, hizo que mi mente se expandiera a decir, ya, si la persona solamente con el poder de la mente puede lograr ese estado, imagínate todo lo que podemos lograr. Y te soy sincero, al principio yo estaba buscando dónde está el truco, dónde está la guaya, dónde está la trampa. No dudaste, Sí, porque claro, porque al principio cuando te encuentras con algo que no está en tu realidad o que no es algo que tú conoces, el primer instinto es la duda o la negación. No, eso es algo que está, nos están trampeando, hay una guaya, hay un truco. sí, Pero cuando ella se da cuenta de que habemos muchos incrédulos, ella empezó a llamarnos uno por uno, pasen, y miren que no hay nada, compruébalo. compruébalo tú mismo. Yo sé que uno de los costos más elevados que tiene el ser humano es el no creer, porque muchas veces nos están presentando eh, la frase que necesitamos, el negocio que nos conviene, o el aprendizaje que nos va a cambiar la vida, pero no lo creemos. Y cuando no crees, tiene un costo sumamente elevado porque es el costo de no hacer. Bueno, uno de mis mentores en la escuela de iniciación donde estoy desde hace ya 3 años, él siempre nos dice, es que lo que no crees, no lo creas. Lo voy a repetir, lo que no crees, no lo creas. Entonces, si tú estás creando tu propia realidad, para comenzar debes creer que esa realidad es posible. Y esa es una de las situaciones que más limitan a las personas. En mi experiencia hoy en día, el trabajo, más allá de darles herramientas, es enseñarles a creer, no solamente que es posible, sino creer que ellos son capaces de lograr que eso ocurra. Claro. Yo que he estado siguiendo tu trabajo, veo que tú trabajas mucho lo que es el romper los límites mentales, esos techos mentales que, de acuerdo a la programación que hemos tenido, no quiero decir que nuestros padres hicieron un mal trabajo, sino que cada quien, o sea, el entorno jugó un papel importante. Además, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron Con lo que tenían. con lo que tenían. Los amigos que tuvimos, el lugar donde crecimos, lo que estuvimos viendo, o sea, todos esos eventos nos formaron y nos crearon un sistema de creencias, incluso también un sistema de valores. Y entonces, por eso escuchamos o vemos personas hoy en día que dicen, no, pero es que llamar yo, hacer una llamada, no, a mí siempre me han llamado. Los agentes inmobiliarios les cuesta dar ese paso. Una vez que hacen marketing, después les toca contactar a los leads y no lo hacen nunca. Y empiezan a perder plata en mercadeo porque tienen esos límites acá en la mente. Pero volviendo a la anécdota que contaba sobre el trabajo de ese mentor que cambió tu vida, yo quisiera preguntarte digamos, una de las cosas, para ti, ¿qué ha sido lo más importante de trabajar con un mentor? De tener un mentor que marcar el rumbo. Para poderte decir qué ha sido lo más importante, primero déjame ponerte en contexto de cómo fue que yo llegué a ese mentor. Una vez que yo hice mi curso de lectura y que tenía que leer 10 libros en una semana, no me terminé leyendo 10, me leí 18, porque me apasioné con el tema y sobre todo comencé a estudiar sobre psicología, comportamiento humano. En ese tiempo continuaba haciendo Uber, continuaba trabajando en construcción, pero ya tú sientes que ya no estás como para ese tipo de cosas, ya tú quieres algo más. Comencé a buscar, como todo el mundo, online, buscando información. Me tropiezo con un hipnotista, que aquí va una clave importante. Elige un mentor que viva la vida que tú quieres tener. Porque si la persona a la que tú le estás pidiendo asesoría, ayuda, no tiene la vida que tú quieres tener, esa persona probablemente no te puede orientar en el camino que tú quieres. Encuentro este mentor multimillonario, inversor en real estate, hipnotista,
dueño de su propio avión, con negocios por todo el mundo, conferencista, experto, comienzo a seguirlo. Él estaba, esto es en el mundo americano, ¿no? Porque desafortunadamente en el mundo en español ahora es que estamos empezando a ver personas que se dedican a ayudar a otros con la mentalidad de latino. Pero en el mundo americano se ha entendido desde hace mucho tiempo lo importante que es tener un mentor. Esta persona comienza a hacer sus redes sociales y hace live. Y bueno, yo con una fobia a hablar en público, pues no sé, algún instinto me hizo que le diera agregarme al live. Y, oh casualidad, casualidades que hoy entiendo, me eligen a mí. Él, después de una conversación breve, se da cuenta de que mi idioma principal es el español, que mi inglés en ese momento no era tan bueno, y le llamó la atención de por qué si yo no hablaba también el inglés y no tenía esa, digamos, esa facilidad para expresarme, aún así di el paso. Y yo le comentaba que quería salir de la situación en la que estaba. Probablemente esto es algo que las personas no se han dado cuenta. Solamente cuando estás en el límite, en el borde, en el punto donde ya dices no más, es allí donde vas a dar un cambio. Es allí donde vas a dar un paso. Mientras estés lo suficientemente cómodo para soportar la situación, no vas a cambiar. Pues este mentor me regaló unas entradas a un evento en Las Vegas. Yo fui, fueron 3 días. La reprogramación duró 3 días continuos porque eran hipnosis, conferencia, enseñanza, hipnosis, conferencia, algo parecido a lo que yo replico hoy en día. Y recuerdo claramente que él me grabó en el proceso cuando estábamos todos acostados, cada quien en su lugar, en el piso, y él iba pasando, conversando, haciendo una inducción. Y cuando pasó a mi lado me dijo, y tú, la persona que estoy tocando, serás un gran conferencista, un experto en desarrollo personal, alguien que cuando tenga la oportunidad de hablar en público, será el primero en levantarse y en expresarse con claridad, con fluidez y con total certeza. Wow. Mira el poder de la sugestión. Hoy en día, y los que me conocen lo saben, yo estoy en un lugar y dicen, ¿quién se presenta primero? ¿Quién dice algo? Y es un anclaje, es algo natural, salgo de primero. Justamente a eso iba, aunque quiero rescatar dos cosas que en ese relato que nos acabas de hacer, yo rescaté inmediatamente dos cosas. Una, la invitación era que leyeras o la promesa era que ibas a poder leer 10 libros, te leíste 18. Señores, cuando tú estás trabajando en excelencia, siempre vas a querer exceder lo que la gente está esperando. No quiso 10, quiso 18. Número dos, el hecho de atreverse, para ese momento tu inglés no era tan fluido como lo es hoy en día, sin embargo te atreviste. Y el paso. Eso hace una gran diferencia. Mucha gente se queda en ese pensar nada más y no en el accionar. Hay que atreverse, señores. Este mundo es de los que hacen, no de los que piensan. Y número tres, definitivamente bueno, esa programación, el estar en el momento correcto yo digo que cuando uno tiene un pensamiento claro de lo que quiere, las cosas se alinean y van a suceder. En tu caso, te sucedió que, pues nada más y nada menos que te hicieron un anclaje de algo que definitivamente estaba en tu camino que sucediera. Ahora, fíjate, yo te he escuchado a ti hablar de ese síndrome del impostor y de hecho te escuché hacer una explicación porque hay otros síntomas que quizás no están famosos, pero cuéntame un poco de eso. Bueno, antes de entrar en ese tema, quiero acotarte algo, ¿no? No solamente es leerse los 18 libros en el momento, sino la constancia de mantenerse. Yo seguí leyendo un promedio de 8 a 10 libros semanales durante unos 2, 3 años. Y después, bueno, como todo, fui bajando temas laborales, temas de tiempo. Sin embargo, en el punto de llegar a los 500 libros leídos, ya yo paré de contar y ya dejé de verlo como un tema de qué tanta información puedo consumir. Porque al tener las herramientas puedes consumir grandes volúmenes de información. Y empecé a hacer lo que precisamente acabas de decir. ¿Qué tanto puedo aplicar de esto que he aprendido? El síndrome del impostor es un tema muy común y que está muy en boga. Las personas hablan con facilidad de que tienen el síndrome del impostor como si fuese, no sé, una etiqueta. Todos hoy en día la psicología le pone etiquetas a todo con una facilidad increíble. Pero realmente lo importante es entender de dónde se forma el síndrome del impostor. El síndrome del impostor lo precede un síndrome que se llama el síndrome Dunning-Kruger. El síndrome de Dunning-Kruger te lo voy a poner así. Suponte que yo empiezo a leer y me leo 500 libros y soy un experto.
Ya llega un momento donde empiezas a darte cuenta de que la información se repite y son cosas que ya te las sabes, o que ya esto lo vi, ya esto lo vi, ya esto lo vi, y lo empiezas a hacer. Comienzas a aplicar, comienzas a ayudar a otras personas, porque el ser humano inherente tiene el deseo de aportar y de ayudar. Esa es la realidad, esa es la esencia del ser humano. Hacer algo con lo que yo tengo, con lo que yo hago para servir y ayudar. Y ahí es donde viene la recompensa. Tú empiezas a enseñar el tópico que sea, porque ya te sientes un experto. Y resulta que de pronto te das cuenta de que algo o alguien te muestra algo que no sabías. Y cuando tú descubres que hay algo de esa información que tú no manejabas, es allí donde nace el síndrome del impostor, porque entonces dice, oh, yo estoy enseñando algo pensando que ya soy un experto y resulta que hay algo que no conozco. Entonces debo ser un impostor. Es allí donde realmente nace el síndrome del impostor, no con todas las características que tiene, que no vamos a ahondar. Todo el mundo sabe que se limitan, que no quieren hacer, que todo lo demás. Pérdida de confianza. Claro, pero la pérdida de confianza viene dada porque anteriormente tú no conoces a alguien cuando está en la primera etapa en Dunning-Kruger que se sienta desconfiado. Al contrario, creen que se la saben todas. Creen que ya todo lo que necesito saber ya lo sé. Es por eso que se quiebra tan fuerte la confianza cuando alguien o algo te demuestra, epa, esto no lo sabías. El punto es que entender cuál es la dinámica del conocimiento y cuál es la dinámica de cómo el ser humano aprende es lo que te va a ayudar a superar el síndrome del impostor. Entender que el conocimiento es continuo, que el aprendizaje es constante, que tú nunca vas a llegar a un punto donde digas, ya aprendí todo. Porque en el momento que consideras que ya aprendiste todo, cierras la posibilidad al crecimiento, a la evolución. En el momento que tú dices, ok, soy un aprendiz eterno y que siempre hay más que aprender, siempre va a haber algo nuevo en lo que debo aprender, en ese momento vas a entender que no hay tan impostor. Porque entonces en ese caso, como le digo yo a las personas con las que trabajo, entonces seríamos todos unos impostores, porque nadie está completo en su aprendizaje. Mira, en mi equipo de trabajo hablamos de que el juego es infinito. Exacto. Y hay que tener esa mentalidad de el aprendiz eterno. O sea, tienes que mantenerte aprendiendo. Siempre de hecho, tienes que tener la humildad de seguir aprendiendo, no llegar a ese punto que quizás es uno de las características del síndrome, que dice, no, ya eso yo no lo sé. Exacto. Yo no necesito que me enseñen nada. Muchas veces el mensaje que necesitamos viene de la persona menos esperada. Y hay algo importante. No queramos juzgar los resultados de otra persona en un área, porque puede que la persona que te va a enseñar algo sobre, qué sé yo, espiritualidad o relaciones, no tenga el éxito financiero que tal vez tú tienes. Entonces tú erróneamente vas a decir, ¿cómo esta persona me va a enseñar a mí? Si mira, yo soy multimillonario. Sí, pero a lo mejor esa persona tiene una vida en paz y te puede enseñar algo a nivel espiritual o de relaciones que tú no sabes. Por eso, uno de mis maestros que más ha influido en mi vida, él siempre nos dice, no mires solamente el resultado, mírale la vida. Claro. Mírale la vida, porque hay áreas donde tú puedes aprender de un mentor. Hay áreas donde definitivamente tú decides, quiero tener la vida de esta persona en esta área. No, pero en esta área sí. Erróneamente juzgamos muchas veces a los mentores por un área en particular, pero dejamos de percibir el aprendizaje que nos puede dar en otras áreas. Exactamente. Y de hecho, hace unos minutos atrás hablabas de que, por ejemplo, si te vas a buscar un mentor de finanzas personales y está completamente quebrado, pues definitivamente ese no es tu mentor para el área financiera. Pero tal vez te enseñe resiliencia. Exacto, a lo mejor te enseña resiliencia, a lo mejor, o sea, el tema es que no hay que ser, no hay que juzgar a priori, porque, bueno, también sucede una cosa, Carlos, estamos en un momento donde hay tanto ruido, Sí. hay tanto mentor, hay tanto experto, que hay que ser cuidadoso. Realmente, yo particularmente a la hora de escoger un mentor, quiero que realmente tenga los resultados que yo estoy buscando. Correcto. Porque solamente si tú has atravesado el camino, entonces me vas a poder guiar para el camino que yo quiero andar. De hecho, hay una frase muy simple que es la de, para montar bicicleta se aprende montando y cayéndote de la bicicleta, no con un manual. Es correcto. Y tengo uno de los mentores que nos dice, la prueba de la validación de un método está en sus resultados. Mírale el resultado en el área que tú quieres aplicar ese método. Si la persona es en finanzas, mira los resultados en finanzas. A lo mejor puede haber tenido 2 quiebras anteriores, pero hoy en día está teniendo los resultados que tú quieres. A lo mejor esa persona sí te puede enseñar lo que no y lo que sí. Acuérdate que el aprendizaje se da como un ejemplo o como una advertencia. Lo que sí o lo que no debes hacer.
Exactamente. Ahora, fíjate algo, Carlos. Hemos hablado de cosas bastante interesantes, pero yo creo que la vida no ha sido todo color rosa. Yo creo que debes haber atravesado algún tipo de dificultad por el camino, o siempre han salido las cosas tal y como esperabas. Gracias a Dios, y no soy religioso, yo creo que mi religión es más espiritualidad que cualquier cosa. Gracias, pero sé que hay un Dios que nos pone los retos para que aprendamos de ellos. Si la vida te sale todo como tú esperas que salga, no aprendes nada. Y a esta tierra venimos a aprender. Por eso es tan importante desarrollar una mentalidad, desarrollar habilidades que te permitan superar todos los retos que vas a tener, porque te tengo noticias. Si ya superaste el reto económico, te viene otro reto, quizás en la pareja, quizás en la salud, quizás en las relaciones, quizás en una sociedad, qué sé yo. Pero te puedo garantizar, eso sí te lo puedo garantizar, siempre vas a tener otro reto, siempre. Entonces, lo importante no es si van a tener o van a venir retos o no, lo importante es saber cómo voy a afrontar cada uno de esos retos y cuáles son las herramientas con las que me voy a equipar para poder afrontar de mejor manera esos retos. Fíjate, yo pudiese preguntarte en este momento, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista hablando de forma personal, directa, Carlos, ¿por qué es tan importante desarrollar habilidades, desarrollar hábitos, incluso sustituir hábitos negativos por hábitos positivos? O sea, ese cambio de mentalidad, ¿por qué es tan importante ahora, en este 2025? Te voy a reducir todo eso a una frase, certeza. Porque cuando tú ya has hecho algo, vas desarrollando en ti una confianza, una confiabilidad. Si tú dices que te vas a levantar a las 5 de la mañana, al principio te cuesta y sufres para levantarte, si eres una persona que no te levantas a esa hora normalmente, pero cuando vas cumpliéndote a ti mismo, vas construyendo una credibilidad. Dentro de 6 meses, 8 meses, un año, haciéndolo constantemente, va a llegar un momento en que si tú dices, no, que mañana me paro a las 5 de la mañana, todo tu cuerpo, toda tu energía es coherente y hay certeza de que así va a ser, porque ya vienes construyendo la confianza de que eso va a ocurrir. Si tú comienzas a desarrollar habilidades y comienzas a tener herramientas que te permitan crear esa certeza, absolutamente todo lo demás va a encontrar su posición. Tú puedes encontrar un reto hoy gigante, enorme, pero si ya tienes desarrollada la certeza de que tienes cómo resolver ese reto, simplemente lo vas a afrontar de una manera muy distinta. El miedo es falta de información, el miedo es falta de entrenamiento. Cuando tú te entrenas y cuando tú tienes la certeza de que puedes lograr algo, simplemente miedo. Eh, Cuando en Cábala hablamos de certeza, es fe absoluta de que las cosas van a salir bien. Exacto. Ahora, me gustaría que contaras un momento crítico, un momento difícil, complejo, que puso a prueba, fíjate bien esta parte de la pregunta, que puso a prueba tu nivel de conciencia, porque sé que una persona que se ha preparado, y mientras más conocimiento, más responsabilidad tenemos, ¿cierto? Es correcto. Realmente los retos van aumentando a medida que vamos desarrollando los niveles de conciencia. Te puedo decir que el más reciente que me puso a prueba, estaba en un momento donde mis negocios estaban funcionando muy bien, todo estaba yendo a nivel financiero muy bien, y de pronto, de la nada, haciendo ejercicio, sufro un ataque cardíaco. Cuando me llevan a hacer mis evaluaciones, me llevan de emergencia, un cateterismo y todo lo demás, todas las arterias limpias, todo por dentro perfecto, todos los valores normales, todo estaba en orden. En el proceso del traslado, desde un centro de urgencia hacia el hospital donde me iban a hacer el procedimiento, la doctora que iba en la ambulancia me pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Fíjate lo importante de la pregunta. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo en ese tiempo estaba muy enfocado en construir los negocios que financieramente estaban dando más sentido, pero estaba un poco alejado de la parte de las mentorías, de la parte de la hipnosis, de ayudar a otras personas a superar ciertos retos. Y en ese momento cuando yo le digo, bueno, hago esto, pero soy hipnotista, tengo 3 certificaciones en hipnosis, la doctora me dice, wow, debes estar ayudando a muchas personas. Allí me di cuenta de que ese episodio de salud fue una advertencia, fue un llamado de atención. Mira, ¿qué estás haciendo con los dones y talentos que te ha dado la vida? ¿Vas a continuar enfocándote solamente en producir dinero o en hacer otras cosas?
¿O de verdad vas a acatar el llamado a hacer lo que es tu misión, lo que es tu trabajo en esta tierra? Esos son momentos donde pocas personas van a entender que más allá del éxito financiero o del éxito profesional, está el éxito personal. Y para lograr el éxito personal, tienes que tener una alineación entre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Definitivamente. Fíjate que cuando hablamos, mucha gente está súper enfocada en hacer dinero y está muy bien. De hecho, ayer comentaba con un amigo que sobre esa frase que todos hemos escuchado, que el dinero no compra felicidad. Y yo le digo, bueno, espérate, un momento, ¿cómo que no? ¿Será que no sabe dónde comprarla? Exactamente, pienso que no. Porque que tú puedas llevar a toda tu familia de vacaciones a los mejores lugares, Claro, a un buen restaurante, eso no es felicidad. Sí, se compra con dinero. Que andes en el carro que tú quieres y que tus hijos y tu esposa estén en la casa que les gusta y en el vehículo que quieren, eso no es felicidad que se compra con dinero. claro. Sí. Realmente lo que hay es que tener digamos, una relación buena con el dinero, porque el dinero es además una energía. Pero yéndonos un poco hacia el negocio, tú sabes que digamos, mi comunidad es agentes inmobiliarios. Y quiero tomar ventaja aquí de una palabra que dijiste hace un momento o hace un rato, que es el anclaje. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, o si es posible, yo puedo hacer un autoanclaje positivo para yo, digamos, superar alguna situación que tengo, alguna resistencia que tengo a algo? ¿Es posible? Es totalmente posible, no solamente es posible, es lo que se debe hacer. Solo que, y aquí es donde viene la parte riesgosa, ¿no?, de la situación. Normalmente anclamos inconscientemente cosas que no queremos. Estamos 90% del tiempo enfocados en el problema y nos enfocamos un 10% en la solución. Si tú inviertes la fórmula y te enfocas 90% en soluciones y solamente dejas un 10% del problema, créeme que la vida va a ser distinta. ¿Qué pasa? Que si no estás vendiendo la cantidad de propiedades o no estás haciendo lo que deberías hacer en los números, comienzas a preocuparte porque no vas a tener para hacer los pagos o porque no estás llegando a la meta o por la presión financiera y comienzas a exigirte más. Pero hay algo que la gente no entiende. Tu inconsciente, tu mente inconsciente es el 90% de todo tu ser. Si tú con tu mente consciente, tú dices, voy a hacer las llamadas, o te paras y haces afirmaciones que yo le digo a las personas, las afirmaciones vacías no funcionan. Pero tú te paras todos los días y dices, yo soy un top producer, yo vendo tanto y hago esto. Tu inconsciente, con cada afirmación dice, no, no es verdad, no estás vendiendo. Porque tú mismo no te lo estás creyendo. Exactamente, pero cuando tú convences al 90%, que es a tu mente inconsciente, y para eso necesitas crear certeza. Si tú empiezas a crear hábitos que vayan construyendo esa confianza en ti mismo, el día que tú dices una afirmación, tu inconsciente la asume, la absorbe y ahí sí la ejecuta. Pero para ello tienes que llegar a un punto de certeza, de creer en ti. El problema es que la mayoría de las personas tienen bloqueos por situaciones anteriores, por experiencias pasadas que no las han terminado de sanar o no las han terminado de reencuadrar y necesitan primero quitar ese ruido mental, quitar todo ese poco de condicionamiento que tienen para que entonces puedan creer con certeza que lo que viene es lo que van a lograr, es lo que sí quieren. Cambiar el enfoque. 90% del tiempo en lo que sí quiero, en lo que sí estoy dispuesto a lograr, alcanzar, y solamente 10% en aquellas cosas que hay que tener precaución. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso yo lo he dicho muchísimas veces en las reuniones que hago con mi grupo, que hay personas que tienen tan claro lo que no quieren ser, que yo les digo, ¿me podrías contar lo que sí quieres ser? Porque es que en lo que te enfocas, Te expande. exactamente, tu mente lo expande. Entonces, si tú dices, no quiero ser pobre, no quiero ser pobre, bueno, imagínate tú lo que estás atrayendo pobreza, porque tu mente, tu cerebro, no sé, como quieras llamarlo, no entiende que tú no quieres o sí quieres. ¿No? Está hablando de, pobreza, pum, ya está, de una vez, y activa lo que sea que se va a activar para que eso suceda. Exactamente. Fíjate otra cosa interesante, bueno, por supuesto en el área de los negocios, yo tengo la firme creencia de que tenemos el resultado de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y entiendo que hay una de los mayores desafíos o retos para la persona, para el ser humano, es cambiar. Creo que todo parte del punto de vista de reconocerse con ciertas limitantes para entonces trabajarlas.
Ahora, hay un concepto que seguramente tú lo sabes y es el hecho de que hay mucha gente que cuando se da cuenta de que tiene o que no es tan bueno en una cosa y es muy bueno en otra, quiere nivelar trabajando y desarrollando esas que no eres tan bueno, en vez de llevar a máster, en donde sí, definitivamente tú tienes talento, tienes habilidades, donde tú tienes, yo le digo, tu área de genialidad. ¿Hacia qué concepto te inclinas más? No, definitivamente tienes que expandir tu, tu naturaleza, tu habilidad natural. Lo que no eres tan bueno hay que delegarlo. Y la mayoría de las personas tienen muchos problemas para delegar. Por ejemplo, es como que yo me ponga a decir que yo soy bueno, no sé, en contabilidad llevando registro. Tal vez no es mi habilidad. Puedo delegarlo con alguien que esa sea su habilidad natural. Hay un test bien interesante, cualquiera lo puede hacer, lo pueden buscar en internet, es el test Bessinger. Es un test de dominancia cerebral que te dice, cuando yo trabajo con esa persona, el primer paso es hacerle ese test para entender cuál es la dominancia cerebral natural. ¿Cuáles son esas habilidades naturales que tu cerebro se siente confiado o que se siente cómodo ejecutando? Si tú cambias, no quiere decir que no pueda. Si una persona nace con la habilidad para la pintura, para cantar, para las artes, para la creatividad, no quiere decir que esa persona no pueda hacer contabilidad o números o llevar registro. Sí, lo puede hacer. Pero si su dominancia cerebral está en el arte, en la creatividad y la pones en los números, en los procesos, lo que va a ocurrir es que se va a invertir el consumo de energía y su cerebro va a consumir mayor cantidad de energía para poder ejecutar la tarea para la que no es naturalmente, digamos, buena o que no tiene la predominancia. Y en ese punto la persona va a comenzar a sentirse fatigada, cansada, abrumada, nada le sale bien, porque precisamente no se conoce a sí mismo y no sabe exactamente cuáles son aquellos dones, talentos y habilidades que tiene que desarrollar aún más y delegar las que definitivamente no son a vos. Ahí es donde viene la frustración, porque Correcto. estás intentando ser genio en un área donde tú no dominas. Y otro, por supuesto, otro problema que veo muy común es la poca capacidad de delegar. Cuando tú delegas es como multiplicar. Eso se reduce a una palabra: miedo. Miedo, Miedo. claro, definitivamente. Miedo a perder, miedo a soltar, miedo a no tener el control. Pero aquello que tú delegas de manera plena, créeme que si eliges las personas correctas a quien delegarle, eso no necesitas tener ni siquiera nada de control. Eso se va a manejar de manera automática. Exactamente. Yo tengo aquí una reflexión final porque me gustaría que antes de despedir este episodio, tú puedas darle algo. Yo quiero que la gente se lleve algo bien, bien importante de ti. Yo tomé aquí unas notas antes de comenzar esta entrevista contigo y escribí lo siguiente: cuando decides convertirte en más, dar más y servir mejor, también estás decidiendo tomar las riendas de tu transformación. Porque todo cambio externo comienza con una responsabilidad interna, la de actuar, la de crecer, la de elevar tu realidad a un nivel de tu nueva versión. Con esa frase inspiradora que yo acabo de hacer, ¿qué mensaje final tienes para esta audiencia? Te diría, escúchame bien. Déjame acercarme para que lo escuchen muy bien. Tú creas tu realidad. Todo aquello que crees, lo estás creando. Solamente tú, cuando tienes la responsabilidad, que no es más que la habilidad de responder, puedes generar el escenario que sí quieres lograr. Enfócate en ese resultado que quieres, en ese resultado que ya eres. Conviértete en la persona capaz de lograr ese resultado. Y lo demás va a llegar solo. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Una vez más, señores, si no se ha suscrito a este canal, dele ahí a la campanita para que no se pierda ni un solo capítulo de su podcast Valdemar Burman, el Broker. Hasta la próxima. Nos vemos.